Hola, ¿qué tal amigos? Soy Ricardo Peláez, ilustrador, narrador gráfico. Saludos a Multiversos NGM y también a los amigos de Círculo Mixup. Es un gusto estar con ustedes. Ricardo, muchas gracias por esta entrevista. Y ya tan pospuesta, porque hace mucho que te conocí y siempre nunca se había dado. Sí, no se había dado. Y mira, justo ahora a final de año ya pandémico. Sí, pero con nuestras debidas distancias y todas las medidas de protección. Oye, pues platícanos un poco acerca de tu historia como narrador gráfico. ¿Cómo empezaste y cuáles fueron tus influencias que te motivaron para ir desarrollando tu estilo? Pues realmente nadie en casa, no había antecedentes de alguien que se dedicara a cuestiones de narrativa gráfica, ni mucho menos. Bueno, el concepto ni siquiera es que exista desde hace mucho. Pero dibujante, cuestiones creativas, nunca en casa hubo realmente nadie que se dedicara a eso. Soy el menor de 6 hermanos y pues se dedicaron a médico, biólogo, economistas, y los dos últimos fuimos los que nos decantamos hacia asuntos más creativos. Yo le echo la culpa de mi interés por la cuestión gráfica al hecho de que en casa siempre hubo muchísimos libros en general, y libros y revistas ilustradas, ¿no? Circulaba mucho Proceso, las revistas siempre eran habituales, ¿no? Los jueves invariablemente mi papá llegaba con la revista Siempre, los domingos Proceso. Estaba suscrito al Excelsior, entonces pues el periódico no faltaba. Por supuesto yo veía allí los cartones políticos y estaba el suplemento de monitos que tenía entonces los periódicos. Mi papá también era muy fan, siempre fue asiduo comprador de los agachados, de los supermachos antes, y luego pues eso ya también prendió en mis hermanos que compraban la garrapata, también la compraba mi papá. Mi papá fue comprador del Chamuco hasta que falleció, así que pues yo creo que de allí venía el gusto por ver imágenes, ¿no? Ante todo yo era un lector, un consumidor de imágenes, y ese te podría decir que fue mi primera escuela, mi primera influencia, el beberme pues todas esas imágenes. Pues recuerdo claramente el trabajo de Naranjo en La Cultura en México, en la época en la que hacía una imagen acompañando el suplemento cultural, los cartones del Excelsior, los cartones políticos del Excelsior. Pues Rius, te digo, invariablemente con sus libros. También circulaba Mafalda, los libros editados en Argentina pero distribuidos en México de Charlie Brown, una coleccioncita así pequeña de formato vertical, a pesar de que era tira, editados como de formato vertical. Entonces esa fue mi primera influencia, mi primera referencia. Me recuerdo viendo muchísimo, por ejemplo, también el Pequeño Larousse ilustrado, las portadas de la Enciclopedia de Oro, que eran unas ilustraciones así completas de la portada, me fascinaban. Entonces yo mi referencia de nutrición visual pues viene de casa, ¿no? Definitivamente todas esas imágenes que consumía, y luego de una manera digamos más personal el puesto de periódicos, las revistas de historietas, que yo era consumidor de Batman, de Superman, me gustaba Shazam. Te estoy hablando de la prehistoria de los superhéroes, o sea, cuando... ¿Con la Editorial Novaro todavía? Sí, cuando Editorial Novaro, exactamente, estos formatitos así, de la serie Águila y todos estos, que en algún momento mi mamá me tiró una buena cantidad, porque no eran considerados una lectura edificante, ¿no? O sea, en casa de maestros y de hermanos universitarios, pues no estaba bien visto que el escuinclito comprara revistas de historietas del puesto de periódicos. Entonces pues estaba tolerado porque tampoco era material nocivo, digamos, pero yo me acuerdo de la canción esta de, creo que es de Jaime López o de Roberto González, de Quítame tu cómic de la vista, que aludía que precisamente en esos años leer cómics era apartarse de la realidad, ¿no? Era distraerse de lo que era importante, que era entender y leer la realidad en las noticias, en las revistas, en el periódico. Y yo pues más bien me escapaba y compraba mis revistas del puesto de periódicos. Allí, por ejemplo, empecé a comprar el Spirit, que lo editaba la prensa, lo editó la prensa en algunos años, y sin guía alguna, porque además Will Eisner, el autor del Spirit, no era ni mucho menos el padre de la novela gráfica en el que se convirtió después. Pero eso es lo que recuerdo, lo que he relatado, ¿no? De que ahí siento que pasé de la infancia de los superhéroes a la adolescencia lectora de cómic, ¿no? De por sí, pues
toda esta lectura hogareña, digamos, de Los Agachados, de Ríos, pues era una lectura juvenil, era una lectura adulta. Ríos nunca hizo revistas para niños, ¿no? Bueno, hizo la revista Cucurucho, aquella famosa también. Sí, pero su fuerte se dedicaba a otra cosa. Claro, y la compré también, llegó a la casa, por supuesto, y fui muy admirador de esa revista. Pero pues allí digamos que me formé y de manera natural empecé a dibujar. Digo, eso es lo que hacen todos los niños, pero pues solo los que tenemos ese tornillo suelto seguimos dibujando más allá de las primeras novias, ¿no? ¿Imitabas entonces el estilo de...? Sí, digamos que, fíjate que cuando empecé realmente a imitar estilos, con mi hermano, el que me sigue, que le gustaba, por ejemplo, la historietita de Chivas, Chivas, ra, 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 y nos inventábamos personajes, y luego con otro amigo de la infancia también, que luego se hizo fotógrafo, Lucio Blanco. Él recuerdo que tenía los libros de Tintín y me fascinaban. Entonces el dibujar era parte del juego, ¿no? De las actividades de la tarde, y allí empecé a dibujar con cierta regularidad, con interés, y por supuesto con todo este bagaje nutrido de lo que leía. Pero cuando me recuerdo haber empezado realmente a imitar un dibujo aplicado como a la historieta, mis propios primeros pininos, fue cuando leí la revista Sniff, que editó Paco Ignacio Taibo, precisamente una revista de historietas, de aquel proyecto importantísimo en donde él, encabezando creo que la dirección de publicaciones para el gobierno pues de López Portillo, me parece, en ese entonces, estoy hablando de principios de la década de los 80, organizó muchísimas actividades relacionadas con la historieta, y su interés, el proyecto que encabezó, pretendía que, bajo la premisa de que en México la gran masa leía historietas y no libros, pues vamos haciendo historietas de calidad, ¿no? Episodios mexicanos. Episodios mexicanos, México, Historia de un Pueblo, novelas mexicanas, la revista Sniff. Fue un proyecto muy vasto, muy diverso, que atendía además a diferentes lectores. Los episodios mexicanos a los jóvenes, el México, Historia de un Pueblo como a un público un poquito más de lectura más universitaria, digamos, más formada. Las novelas mexicanas ilustradas eran adaptaciones de novelas mexicanas escritas, digamos, de narrativa, de ficción o de narrativa, adaptadas a historieta. Entonces ahí vimos Los de Abajo, de Azuela, cosas de Mancisidor, de Fuentes, de Ibargüengoitia, el propio Complot Mongol de Rafael Bernal, ahí se adaptó a historieta por primera vez, en fin. Ya después hubo otra adaptación de la cual hablaremos. Claro, entonces, pero en ese entonces Taibo, pero además siendo un escuinclillo, un muchacho realmente, emprendió este proyecto que no entiendo cómo le dieron carta abierta para hacer semejante proyecto tan ambicioso, tan rebelde, tan políticamente incorrecto, porque era prestarle atención a un género totalmente desprestigiado a nivel social, a nivel cultural, como era la historieta. La historieta la lee la gente del pueblo, la gente que casi mejor que no lea si va a leer eso, en fin, ¿no? Entonces, que Taibo haya emprendido este proyecto, digo, yo era un escuinclito en ese entonces, y para mí fue una maravilla. Y la revista Sniff fue particularmente golpeadora. Si bien yo compré todo lo que salía, la revista Sniff me pegó especialmente porque tenía un dibujo de avanzada de los mejores, de lo que estaban haciendo los mejores historietistas en esos años: Carlos Jiménez, Luis García, Alfonso Fon, Hugo Pratt, cosas de Cuba, de diferentes lados. Y eso, para que veas, sí, para mí fue un guamazo así en la cabeza, porque me significó ahí te diría que fue el paso de la adolescencia a la adultez lectora. Pese a que yo tenía escasos 15, 16 años, estos materiales eran una lectura de historieta adulta, con contenidos, con una reflexión plástica, filosófica, argumental para adultos, ¿no? ¿Y fue cuando también decidiste dedicarte a esto? Y dedicarme a dibujar, ni siquiera la historieta, porque fíjate que yo recuerdo que en la Gandhi llegaba la revista Humor, una revista argentina, estoy hablando de los años además de la dictadura, una revista que se las veía difícil, evidentemente. La dictadura argentina. La dictadura argentina. La dictadura mexicana era la dicta blanda, que eran también los años de la Guerra Sucia, ¿verdad? Del echeverrismo, del López Portillismo. Pero llegaba esta revista argentina. Yo recuerdo haber visto ahí un anuncio de la Escuela Panamericana de la Historieta. Yo en ese entonces, a raíz de que empecé a conocer estos autores, Breccia, en fin, autores argentinos, españoles,
me empecé a volver como un seguidor de esas cosas. Tenía como la antena, el radar puesto a todo lo que sonara historieta. Y en la Gandhi, por ejemplo, bueno, compraba Mafalda y las publicaciones de Ediciones de la Flor, con Fontana Rosa, con un montón de humoristas, que ese material llegaba a la librería Gandhi. Y recuerdo haber visto este anuncio de la Escuela Panamericana de la Historieta, y no recuerdo si mencionaba quiénes eran los maestros. Muchos años después, en una entrevista que tuve la oportunidad de hacerle a Alberto Brecha, él relataba aquellos años de la Escuela Panamericana de la Historieta como un experimento extraordinario en el que hasta Borges llegó a ir a dar conferencias allí, o sea, la crema innata de los historietistas argentinos, al menos, que eran buena parte de lo mejor de la historieta mundial en esos años, incluido Hugo Pratt, que si bien era italiano, esos años los pasó en Argentina. No, pues para mí era como un sueño, ¿no? O sea, pensar en aquello. Y en México, a mis manos, llegó el plan de estudios de la carrera de diseño gráfico en la UNAM. Que llevo también uno de mis hermanos. Y yo dije, bueno, pues aquí hay una coartada para estudiar una carrera y al mismo tiempo hacer lo que me gusta finalmente, que es dibujar, ¿no? Tampoco es que me apasionara, ¿eh? O sea, te digo que yo dibujaba como un hábito, como una forma de jugar, como un entretenimiento adolescente. Sin duda había un chip suelto allí, un tornillo flojo, que hace que persistiera en una actividad en la que ya a esa edad otros abandonan, ¿no? Entonces yo seguía dibujando, era una forma de entretenerme, de hacer algo con mi soledad, con mi ostracismo nerd y tímido de ser humano, de adolescente. Y cuando veo esto, pues me digo que ahí es momento de estudiar, ¿no? Continuar los estudios. Yo salía del CCH y entonces, bueno, entro a la carrera. Y en esos años, en el 84, mi hermano mayor se va a Argentina a vivir, el doctor, a especializarse y a vivir con su pareja, con su esposa argentina. Se va para allá y empieza a mandarme la revista Fierro por correo. La mejor revista de historietas, que una de las mejores que ha existido, ¿no? Quizá junto con Mad. A mí me gusta incluso más que Mad, es otro perfil, un poco en la línea de heavy metal, pero una revista extraordinaria. La primera época, la mejor además, que una revista que ganó el premio a mejor revista de historietas en el Salón del Cómic de Barcelona, en fin. Y me empieza a enviar estos números, y eso, fíjate que yo creo que eso fue lo que definitivamente sí me metió de lleno a la obsesión de seguir leyendo y de empezar a dibujar con mucho más en mente la idea de hacer historietas, ¿no? O sea, ya fue si te fijas, en realidad fue como un acumulado, una maduración. Ahora pienso que es como un fruto que va madurando hasta que cae por su propio peso. Y metido ya en el ámbito del diseño gráfico, conozco a otros que, como yo, sin interesarse realmente o sin saber ni siquiera bien a bien lo que era el diseño gráfico, nos metimos porque era la carrera donde la gente que le interesaba lo gráfico entraba, ¿no? Había 3 carreras ahí: artes visuales, comunicación gráfica y diseño gráfico. Yo creo que si hubiera yo sabido de la existencia de artes visuales, capaz que me meto a artes visuales. No tenía un conocimiento, nadie me guió, ¿no? Respecto de qué cosa se abordaba en artes visuales y qué cosa en diseño gráfico. Ya no digamos comunicación gráfica, que era una carrera gemela a diseño gráfico, que luego muchos años después me enteré que era por un pleito que nunca llegaron a coincidir en el plan de estudios. Se hicieron 2 carreras, pero que eran básicamente lo mismo. Y de ahí tú mismo fuiste orientándote por intuición Y entonces propia. ya el entrar en contacto con estos cuates me metió de lleno ya en el hacer. Hacia el final de la carrera aparece un anuncio de unos chavos que estaban buscando también cómplices para un proyecto de historietas, de revista de historietas, y era nada menos ni nada más que Edgar Clement, José Quintero, Eduardo Rocha, que tenían ya avanzado un proyecto de hacer una revista. Yo en la carrera había conocido, entre otros, a Ricardo Camacho, mi tocayo, el Rick Camacho, y pues juntos nos retroalimentábamos, ¿no? El gusto por la historieta. Yo en la Cineteca conocí a Frick, una escena absolutamente nerd, ¿no? En la que él iba platicando con otro güey y le iba diciendo: a mí lo que me interesa más después de una historieta es otra historieta, ¿no?
Y yo oí eso y dije, De aquí soy. este es de los míos, ¿no? Y ahí lo abordé, o sea, una cosa muy rara. Y así fue, ¿no? Así entramos en contacto con esta banda de desempleados, de pandilleros que eran estos, el Clemen y el Quintero y el Rocha. Ellos venían de un proceso también como de depuración de su propio proyecto que había ido abandonando gente a lo largo de los meses. Y allí surge lo que en proyecto se llamaba el Golem. Luego el Golem se derivó en otra revista que se llevó el nombre Eric List. Los que nos quedamos de este lado, luego fuimos los que constituimos el Gallito Comics, y ¿no? es así como que es esta revista. Llegamos ya a los años en los que Víctor del Real, que era un editor de periodismo cultural junto con Víctor Roura, habían hecho Las Horas Extras, un periodiquito cultural muy muy bueno. Y yo Las Horas Extras lo vi, pero lo vi en los puestos de periódicos, pero no recuerdo si... Recuerdo que me llamó la atención que tenía una ilustración de Rodrigo González en la portada hecha por Luis Fernando, al menos uno de los números. Bueno, el caso es que Clement lo conoció por azares del destino, a su vez Clement conoció a Rogelio Villarreal, que hacía La Regla Rota, que luego hizo La Posmoderna, que era también compadre muy cercano de Víctor del Real en esos años. Y Víctor del Real se entera de nuestro proyecto, y él había tenido en sus manos también, había tenido conocimiento, la idea de un proyecto de revista de historietas también, en el que participaban Abraham Cruz Villegas y Damián Ortega, que ahora son famosos performanceros y artistas conceptuales. Mira la música de ambientación acá de organillero, bien urbano, a pesar de que estamos acá en la montaña. El Víctor tenía estos proyectos, por lo menos habían pasado por sus manos, y con toda la frustración acumulada de estos varios proyectos, y conocido el experimento, la intención del Gallito, que ni se llamaba Gallito de esta del Golem, que ya ni nombre tenía en ese entonces, porque nos habíamos quedado sin revista y sin nombre, él decide que pues, se avienta el tiro y saca el gallito inglés, ¿no? Que se llamaba entonces. Y él, pues gracias a sus buenos oficios, su conocimiento como editor, sus contactos con el impresor, sus muy buenos oficios de administrador, que realmente para ser una revista independiente es todo un hito que haya durado una revista independiente 10 años, ¿no? ¿Cuántos números? 60 números, 10 años de trabajo, y un proyecto realmente heroico, porque ningún colaborador cobró nunca un peso. O sea, nos pagaba en revistas, él mismo no cobró jamás, ¿no? O sea, los únicos que algo de dinero hicieron fueron el impresor y los distribuidores, que tampoco es que se haya hecho nadie rico con eso, por el volumen del tiraje que eran, que nunca pasó de 3,000 en sus mejores momentos, si acaso. Pero creo que los motivaba a hacer justamente pues, eso. Realmente... De querer expresarse. Pues sí, querer hacer lo que nos gustaba hacer, ¿no? Para nosotros era un logro que alguien se tomara la responsabilidad de mantener la publicación de una revista regularmente. Nosotros nos manteníamos de nuestros propios proyectos. O sea, yo era padre desde los 22 años. Entonces tampoco es que tuviera la vida subsidiada. Sí, mis padres me apoyaban y demás, pero yo me había casado y era padre desde los 22 años, y todos teníamos que vivir, que ganarnos el pan con el sudor de nuestras nachas y nuestras manos en el respirador. Y Clement, Quintero, digamos, nadie tenía la vida regalada, ¿no? Como para pensar que era un lujo que nos dábamos. Pues la verdad es que era un acto más bien heroico, totalmente voluntarioso, una inversión de tiempo que al final, a los años, pues por lo menos yo estoy muy agradecido, porque fue un eje formativo profesional extraordinario como es la historieta. Y de ahí te fuiste haciendo un nombre. Y pues claro, o sea, te vas conociendo, la gente que conocía el Gallito y que luego conocía el Taller del Perro, pues seguramente nos han dicho, ¿no? Que tenían la idea de que el Taller del Perro era como un despacho elegante de trabajo editorial, en donde, no, ¿cuál? Pues era un departamento allí en la Portales, en la calle de Alhambra, que pagamos entre todos, en el que todos le entrábamos al quehacer y a lavar los trastos.
Y el Gallito en ese entonces pues también, o sea, su sede, digamos, era el famoso local de Orizaba 13, departamento 1, allí arriba de la librería de libros usados de Intili Tlalpali, de su cuate, de su compadre, del Víctor del Real, allí en la Roma. Y ahí cada tanto caíamos a armar los primeros números así, artesanal, rudimentariamente. Y de ahí salió otra publicación también. Este número, por ejemplo, yo recuerdo estar allí armando los originales mecánicos de estas páginas con pura fotocopia. O sea, los textos que aparecen aquí, las galeras, pues estos los armamos así con cúter y sacando fotocopias y haciendo originales mecánicos. La computadora no es que no tuviéramos dinero, es que no existía, no figuraba la computadora en el medio editorial. Todo esto se armaba a mano, ¿no? Y los procesos eran fotomecánicos, no digitales. Entonces, todo esto que vemos aquí, pues es me recuerdo yo armando las páginas de este artículo. Y estas galeras en donde los textos van siguiendo aquí la figura, pues son cada rengloncito cortado a mano, ¿no? Y esto escrito a mano, las figuritas estas fotocopiadas al tamaño y pegadas totalmente de manera artesanal en el original mecánico. Los folios se hacían diferentes en esta primera etapa, ¿no? Para cada número, que aludían además a la portada. Entonces era una chamba verdaderamente artesanal. Tú hiciste la portada también. Sí, la portada esta es mía. Imagínate esta maravilla de una entrevista a Gabriel Vargas, el autor de La familia Burrón, hecha por Juan Villoro, ¿no? Entonces, pues años épicos, ¿no? Ahí mismo sacaron otra publicación más pequeña, ¿no? Sí, en algún momento, para dar salida a la chamba de gente entusiasta también y de jóvenes que llegaban a ofrecer su trabajo o material de nosotros mismos. Por ejemplo, aquí se publicaron estas historietistas basadas en canciones que hice. Esta, por ejemplo, es de Armando Rosas, de La distancia tiempo. Este de acá es de Gerardo Enciso, la de Amo a mi país. Entonces, para dar salida a mucho del trabajo que llegaba, que quería ser publicado, que se ofrecía para ser publicado en El Gallito y que no tenía cabida por una cuestión de espacio, a Víctor del Real se le ocurrió abrir este fanzincito donde publicó no solo material más amateur, sino también material de otros lados de muy buena calidad. Por ejemplo, aquí estoy viendo estas páginas de historietistas cubanos que regalaron su chamba, esto de los alumnos de Alberto Brecha en Argentina, esto de Cristian Montenegro, en fin, una revista también interesante que se regalaba en el Gallito inglés. En El Gallito, ¿no? Se regalaba engrapado al principio, pues veo que tuvo intenciones de ser vendida, se vendía en el Chopo, pero total que fueron los esfuerzos editoriales de Víctor del Real, ¿no? Y ahí duramos pues 8 años más o menos. Posteriormente forman el Taller del Perro. Sí, fíjate que coincide, o sea, hay como un cansancio de parte de nosotros, un cansancio y a la vez un afán de crecimiento y de trascender un poco esa etapa de ser simplemente colaboradores de una revista en la que ya ni colaborábamos. Ahí que Víctor te diría, ¿cuál colaboradores, pinches huevones? Y ni entregaban. Pero bueno, aparte que teníamos que tener nuestras propias vidas, digo, ahora lo pienso y a lo mejor debía haber sido más disciplinado. No obstante, publiqué un montón de números del Gallito. Pero fíjate que yo le propuse a Víctor del Real, en algún momento hacia finales del Gallito, que editara números especiales en donde, con todas las páginas acumuladas de lo que habíamos publicado cada autor en la revista, y puesto que estaban los negativos, armar números especiales de autor con cada uno de los que habíamos juntado más colaboración. Digo, los principales, el núcleo duro, digamos, de los colaboradores, que éramos Quintero, Clemen, Ricamacho, Frick y yo, el propio Alex Gutiérrez Franco, que también tenía una buena cantidad de historietas publicadas ya, no solo hacía las portadas, en fin, que con este material sacara una revista del Gallito y un número de autor, o sea, un número especial, digamos, de autor.
Y bueno, pues por supuesto mi idea era que apareciéramos todos. Y como se rehusó a esta idea, yo dije, bueno, pues yo lo hago, ¿no? Yo me edito un libro con la recopilación de todas las historietas que he hecho, y allí es que sale el legendario Fuego Lento. El legendario A Huevo Lento, como amablemente lo rebautizaron los camaradas de ahí del taller. Coincide con los años en los que nos separamos. Digamos, no hubo una división como tal de Víctor. La revista todavía siguió, creo que un par de años. Pero entonces yo me edito este volumen, le pido dinero ahí a mis hermanos, a mi padre, y hago esta edición con el material que había acumulado yo allí, algunas cosas nuevas. Que vemos también ahí el debut de Madre Santa. Pues es que Madre Santa se había publicado, de hecho, ya en el número 17 de la revista del Gallito, completa, 32 páginas, que había sido mi colaboración más extensa. Cosas que había yo publicado en la revista Filo Rojo, en algunos fanzines por invitación de cuates, cosas inéditas que preparé para esta ocasión. En fin, un surtido rico allí de historietas. Las aglutiné en este libro de autoedición. Coincide con los últimos años, el último año, los últimos 2 años del Gallito, y además con la conformación del Taller del Perro. En el Taller del Perro nos constituimos como por ahí del 2002. Del 2002. Este libro sale en el 98. En el 98. Y en el Taller del Perro nos hemos de haber juntado cerca del 90, como en el 99, fíjate, porque en el 2000, ya como Taller del Perro, este libro sale todavía sin el logo del Taller del Perro porque no teníamos nombre. Todos nos echamos, yo creo que pues, por lo menos un medio año, un año completo, sin nombre como tal, como aglutinado allí como combo de dibujantes, de historietistas, y ya como Taller del Perro, nos cae la propuesta de hacer este proyecto para la Ciudad de México, para el Comité Editorial de la Ciudad de México, del gobierno de Rosario Robles. Una conocida de nosotros, Zairi Karp, que trabajaba muy, muy de cerca con Rosario Robles, allí en el edificio central de gobierno, nos propone hacer una publicación de historieta como para la Ciudad de México. No sé qué idea tenían ellos como comité editorial, pero a nosotros se nos ocurrió proponer este proyecto. Yo creo que ellos pensaban en algo más didáctico. Si tenían algo en mente muy concreto, no nos lo dijeron o no les hicimos mucho caso. El punto es que a nosotros se nos ocurrió hacer este volumen en donde el pretexto narrativo fuera la ciudad, ¿no? Y los colaboradores del taller y algunos otros invitados, como de los invitados fueron Bachan, colega que venía de otras publicaciones junto con Bev. A Bev no lo invitamos. Beteo, a Humberto Ramos, que ya era bastante cuáchala del Clemen en ese entonces. Y ellos fueron los invitados en ese entonces, con la colaboración de Blasco, que le entintó a Humberto Ramos, de Rodrigo Ponce, que hizo el guión de la historieta de Clemen, Vera, que fue el que hizo el guión de la historieta de Bachan, en fin. Entonces nosotros propusimos este volumen que, pues, según cuenta la leyenda, a Rosario Robles le gustó mucho cuando lo vio. Nosotros lo editamos de pe a pa, le pedimos a Armando Bartra un texto que generosamente nos hizo también muy, muy bonito. Nosotros diseñamos la portada, contraportada, todo es un producto editorial que nosotros hicimos para el gobierno de la Ciudad de México. Te digo que cuenta la leyenda que a Rosario Robles le gustó mucho. Le encantaron las guardas, estas guardas del inicio y del final que se aventó Clemen. Le impactó mucho ver estas guardas, le gustaron mucho y dicen que se mandó a hacer una impresión grande de esta imagen para su despacho. Quién sabe si sea cierto. Yo tengo por allí el ejemplar que nos firmó en el Taller del Perro, la propia Rosario Robles. Y pues fue una experiencia muy bonita porque pues de hecho nos convertía en editores. Digamos que yo ya había sido un autoeditor con la publicación de Fuego Lento. Creo que la verdad el producto que hicimos, el producto editorial, la edición que hicimos fue notable. Creo que vale los años que teníamos colaborando y
y me parece que quedó un volumen bastante redondo. Y pues fue una experiencia de mucho aprendizaje, ¿no? ¿Sabes el tiraje? Porque fue de distribución gratuita, ¿no? El volumen dice 25,000 ejemplares, se editó en el 2000, pero se editaron 50,000 ejemplares, ¿no? 2 tirajes inmediatos sucesivos de 25,000 ejemplares cada uno, y se regaló. De hecho tiene aquí su sellito de distribución gratuita, prohibida su venta. Se regaló en un evento de jóvenes en la Magdalena Michuca y se siguió regalando durante bastante tiempo. Allí en el Taller del Perro nosotros sacamos también, nuestra idea era publicar, no solo producir historieta, enseñar historieta, difundir historieta. Dábamos un taller allí de historieta, toda la banda, la pandilla que formábamos ahí. Rentábamos el local Clement, Quintero, Frick, Camacho y yo, ¿no? Alternadamente en algún momento se salieron Camacho, salió Frick, y ya para el 2002 más o menos, yo creo, o 2004, no recuerdo muy bien en qué año, pues estuvimos como 4 o 5 años allí en el departamento de Alhambra. Y parte de lo que editamos fue esta pequeña colección de minicómics. Sale por primera vez la primera edición del libro de Buba, del recopilatorio de los cartones de Buba de José Quintero. Sale también con el sello del Taller del Perro el primer fascículo del Complot Mongol, editado con Vid, y nos permitieron poner el logo del Taller del Perro. Sale también la primera edición completa, muy bien hecha, un libro gordo, grande, muy, muy bonito, de la Operación Bolívar, que editó Clement con esta Sairi Carp, con un sellito allí autónomo que era Ediciones del Castor. En fin, realmente no te podría decir que nos haya ido nada mal. Vivíamos y pagamos la renta, sobre todo con nuestra chamba cotidiana, que era el trabajo de ilustración, sobre todo. Colaborábamos en todo tipo de lugares. Hicimos muchos libros para la editorial Selector, me acuerdo, unos libritos ilustrados como de superación personal muy raros. Colaboramos también mucho en la revista Expansión, todos, si mal no recuerdo, ¿no? Pasamos por allí. Como que la chamba que sabía alguno la compartía con otros. En fin, ahí estábamos participando, pues, y eso era lo que nos pagaba las cuentas, digamos, ¿no? Y el trabajo más autoral, pues, era el que hacíamos allí para las publicaciones del taller, ¿no? Y de ahí también vi una vez un documental sobre el Taller del Perro, no, sobre Gallito Inglés, y algo comentaban que también ustedes hacían o buscaban hacer colaboraciones en periódicos. Tú también tuviste tu época en La Jornada. Sí, fue una de las primeras chambas formales, pagadas, en las que trabajé. Recuerdo que por primera vez a La Jornada me llevó Patricio Ortiz, que colaboraba ya entonces en La Jornada Niños, el que ahora hace Los Miserables y que participa en El Chamuco. Él era compañero de la escuela, amigo de la escuela, de la ENAP, y él fue el que me llevó con Roxana Erdmann, que era la editora del suplemento infantil de La Jornada, y allí empecé a publicar. O sea, era colaborador habitual de allí del suplemento de los sábados, que era cuando aparecía el suplemento infantil. Hice mi intento con las historietas, al igual que Clement y que Quintero, que todos ellos. Muy pocos fue a los que llegó a publicar Magú. A mí pues me tocó mi desdén allí bastante grosero, que me hizo en alguna ocasión, como en venganza por haber estado colaborando en el Nacional, cosa que me costó la chamba también allí en La Jornada, de una manera sumamente prepotente y arbitraria. Pues me echaron, pese a que yo tenía una relación laboral construida con ellos, no formal, pero como colaborador externo, pues por lo menos de unos 3-4 años. Así que bueno, pues La Jornada no es ni mucho menos el paladín de las buenas causas laborales en ese sentido. Pero bueno, pues yo incluso después de eso colaboré en el Maciosare, en la Jornada Semanal, me publicaron... Lo tomó más personal Magú, que en realidad... Sí, bueno, Roxana Erdmann luego me contó que efectivamente fue la mala leche que le corre por las venas al venerable pelón de Magú, tan buen dibujante que es, ¿no? Tan chingón que es. Pero canijo que pues sí,
Sí, como que era famosa su prepotencia, ¿no? Su gandallez con los colaboradores, hacerlos esperar en el vestíbulo, tratarlos con la punta del pie, así como si les estuviera haciendo un favor al publicarles. Pero bueno, pues yo, de todos modos, siempre publiqué, por ejemplo, uno de los momentos profesionales de mayor satisfacción fue precisamente en La Jornada, cuando la dirigía Roger Bartra, que era revista, y publicaron como parte del contenido esta historieta que hice adaptando el cuento de Juan Manuel Servín, del secreto, del antojo, digo, y pues salió en el domingo de las elecciones para la presidencia de Zedillo en ese entonces, una entrevista también aquí a Víctor del Real, en fin. Pues te digo, mi colaboración con La Jornada en realidad siguió, luego te digo que colaboré en el Maciosare, eso de la faceta de mi yo ilustrador, que fue siempre lo que pagó la crianza de mis hijos y la comida, la historieta en realidad a años más recientes es que me ha dado mayores satisfacciones profesionales y más ingreso económico, pero en ese entonces pues vivíamos de la ilustración, la historieta era algo que hacíamos por gusto, ¿no? Había que buscarle por otros lados. Y también tu trabajo como ilustrador, sí, tienes muchas pues, colaboraciones. Sí, es algo que me ha permitido, es que ahora que lo pienso, o sea, de unos años para acá en realidad pienso que pues somos autores, ¿no? O sea, creo que algo muy importante que siempre fue la tónica de muchos de nosotros fue el constituirnos como autores, ¿no? Que ya sea haciendo historieta o haciendo ilustración, la condición de autor para mí significa el tener un discurso, ¿no? Un discurso visual que construir, ¿no? Entonces no importa que sea ilustrando, pues no sé, El almohadón de plumas de Horacio Quiroga, un libro para jóvenes, digamos, una republicación de un texto clásico, que pues no necesitaba volverse a publicar, de hecho pues es un cuento que se encuentra en internet íntegro muy fácilmente, en fin, no tiene ya ni derechos, pero ¿cuál es la idea? Bueno, construir un discurso visual en torno a una obra literaria en este caso, ¿no? Entonces ya sea ilustrando un cuento clásico o ilustrando un texto como ¿no? Que son un texto como de juego, digamos, pero lo que me constituye, digamos, como ente profesional, por decirlo de alguna manera, es la autoría de imágenes, o sea, soy creador de imágenes, y yo creo que es importante que la gente que trabaja en el ámbito gráfico haciendo algo así, tenga esta reflexión, ¿no? Porque más allá, insisto, de que hagamos cosas en donde nosotros seamos los que inventemos todo, el contenido, la idea, el texto y la imagen, que de eso he hecho relativamente poco yo, por lo general pongo mis imágenes como al servicio de otros textos o adaptando otros materiales de otros textos, de cuentos, novelas, en fin. Pero además vemos que vas cambiando un poco los estilos. Claro, y ahí radica yo creo que el sentido de la autoría, porque yo asumo mi trabajo como una exploración gráfica, ¿no? O sea, yo entiendo que mi responsabilidad profesional es investigar la gráfica, investigar la plástica, investigar las técnicas, el discurso visual. Y empleo la palabra discurso porque así como quien al escribir, por ejemplo, un periodista, aunque escriba notas o textos relacionados a la realidad, hay autoría allí, en la elección de los temas, en la elección de las palabras puntuales, de la forma de poner ya en el papel esa investigación, esa crónica, sea lo que haga, un escritor desarrolla un discurso, o sea, desarrolla una manera particular y única de decir las cosas. Y a nivel visual, finalmente eso es lo que hacemos los autores gráficos, ¿no? Entonces, tratándose del texto que se trata, por ejemplo, son imágenes para un cuento largo, una noveleta, una novelilla breve de Carlos Fuentes, este texto que se llama El prisionero de las lomas, y es una edición también ilustrada bastante profusamente, en donde pues lo mismo, o sea, a partir de la lectura de un texto, entiendo mi trabajo como la elaboración de imágenes para dialogar con el texto,
para que el lector de las palabras también encuentre en la lectura de la imagen un algo por descifrar o por entender, ¿no? Entonces yo entiendo mi trabajo, yo siempre he dicho que entiendo mi trabajo como un sembrar preguntas, ¿no? O sea, imágenes que el lector se pregunte realmente qué significan, por qué están esos elementos allí, ¿no? ¿Por qué están esas y no otras imágenes? Por supuesto que son imágenes que tienen que ver con las palabras, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí hay una constante en las imágenes que son los animales, ¿no? Entonces aquí hay un cuerpo de una mujer de espaldas, un cuerpo desnudo, que tiene un alacrán en el hombro. Aquí hay moscas, por ejemplo, rondando el cuerpo de esta mujer. Aquí hay una cabeza de pollo colgando de un anafre sobre una mesa muy elegante. En fin, hay como aquí gusanos saliendo de este teléfono, del auricular de este teléfono. Entonces, esa es la idea de la autoría, ¿no? Construir un discurso visual, construir tesis, digamos, gráficas de contenido, de reflexión, de una puesta en escena, no solo técnica, sino también conceptual, ¿no? O sea, una imagen que no solo se vea, sino que se entienda, y por lo tanto es una imagen que no solo se hace, sino que se piensa, ¿no? Y que muchas veces se revitaliza también la misma historia, ¿no? Ubico, por ejemplo, las ilustraciones que hacía Gustave Doré con algún clásico, como el Quijote, tal vez, la Divina Comedia. Y mira, Gustave Doré la hace es diferente. Gustave Doré era un ilustrador absolutamente literal, ¿no? O sea, era un tipo que se limitaba, digamos, muy entrecomillado, a representar un momento muy puntual del texto y representarlo literalmente. No había elaboración metafórica, ¿no? O sea, si acaso ya había la metáfora en el texto. Pero lo que hace Doré es una representación gráfica realista y literal, ¿no? Nunca reemplaza los molinos de viento en su versión del Quijote por otra cosa que no sean molinos, que a lo mejor podría ser un autor, un ilustrador contemporáneo, ¿no? En fin, y sin embargo Doré, pues la valía está en un trabajo plástico, artístico, técnico, artesanal extraordinario. Entonces, por supuesto, la imagen, la idea, y una de las cosas que más la han desarrollado como profesión creativa, es el hecho de que aporte también, de que la imagen no solo acompañe o adorne el texto, sino que también diga, ¿no? A eso me refiero con discurso, al hecho de que la imagen también sea susceptible de ser leída, incluso independientemente, y que hable por sí misma, ¿no? No que solo se entienda y tenga sentido en la medida en la que esté vinculada a un texto. Eso lo ha hecho mucho la historieta, que es un lenguaje en donde si lees solo las palabras no entiendes, y si ves solo las imágenes no entiendes. O sea, la historieta necesita ser leída en conjunto para que realmente pueda ser comprendida cabalmente. Sin embargo, también, y tú has estado trabajando al respecto, hay propuestas que también utilizan únicamente la imagen, el dibujo, para contar una historia. Claro, entonces la narrativa gráfica puede no tener texto, no solo porque la historia sea muda, sino que incluso no haya historia, ¿no? Que es lo que te comentaba hace rato, ¿no? Que uno de mis experimentos más recientes ha sido este proyecto. Esta es la maquetita que armé de este proyecto de narrativa gráfica abstracta. O sea, porque yo me planteé en algún momento qué pasaría o sea, ¿qué pasaría si intento contar algo sin personajes, sin guión, sin diálogos, sin texto, sin globos, pero sí con cuadros, digamos, ¿no? Entonces me planteo hacer un desarrollo gráfico, digamos, o sea, una narrativa gráfica, narrativa en el sentido de que tomo de la historieta la noción de viñeta, ¿no? La noción de página con un orden de lectura, ¿no? Entonces, al dividir la página en cuadrantes, en viñetas, yo le estoy indicando al lector que esto es susceptible de ser leído en un orden, ¿no? Al no tener una secuencia lógica de textos o demás, pues no hay un orden, un único orden. Pero yo apelo
a que quien vea esto lo recorra visualmente, ¿no? Que su imagen, que su vista se pasee por la imagen, ¿no? Que el cerebro interactúe con los ojos, con lo que están recibiendo los ojos, y piense o divague, ¿no? O sea, como estas son divagaciones visuales, digamos. La interpretación puede ser de cada... La invitación es a que el lector divague e interprete, ¿no? Si hay una lógica, si hay una secuencia. Insisto, mi propuesta, mi intencionalidad es que haya narrativa en la medida en la que hay viñetas, y que esto predispone al lector a llevar su vista con un recorrido, con un orden, ¿no? Occidental de lectura, en el caso en el que lo haya, imágenes de página completa. Pero esto, por ejemplo, para mí es sumamente importante porque representa el desarrollo más complejo en términos de elaboración discursiva visual, precisamente, ¿no? O sea, yo llego a esto tras muchos años de leer imágenes, de leer cómics, de dibujar, pero además para mí esto es una anomalía porque yo jamás hubiera pensado que me iba a interesar un dibujo que no representara nada, ¿no? Además, con la vastedad de propuestas gráficas y de descubrimientos y de hallazgos y de divagaciones gráficas que uno puede ver aquí, ¿no? Entonces, nunca hubiera imaginado yo que me iba a interesar tanto por lo abstracto en algún momento. Entonces, esto para decir que efectivamente entiendo mi trabajo a la luz de los años como una incesante búsqueda, ¿no? Búsqueda a través de textos ajenos, de encargos laborales, pero también de búsqueda personal, búsqueda gráfica, exploración dibujística, aprendizaje de técnicas y demás, ¿no? Entonces, pues la suma de mi trabajo es la suma de la búsqueda, la combinación de lo que he leído en términos de imagen y por supuesto de lo que he leído y aprendido en términos conceptuales o filosóficos o demás, y lo que he desarrollado en términos de propuesta gráfica, digamos, o sea, todo lo que yo tengo para decir como creador visual, ¿no? Entonces, pues eso es a lo que me refiero con la noción de autor, alguien que más allá de que haga trabajos por encargo, por iniciativa propia, pueda desarrollar discurso, ¿no? Y pueda expresar ideas y expresar planteamientos, ¿no? Y algunos de estos trabajos que has hecho también en colaboración con otros autores, como Frick, hiciste Madre Santa, por ejemplo. Sí. Pues ahí, por ejemplo, fue una cosa singular. En algún momento de la revista del Gallito Comics, Víctor del Real nos dice a los colaboradores, a los demás, a Clemen, a Quintero y a mí, que si podríamos echarle una manita de gato a la historieta que había hecho Frick hacía años, con la que había ganado un concurso en Guadalajara, que era esta Madre Santa. Pero yo la leo y me entusiasma tanto el guión que decido hacer mi propia versión gráfica, ¿no? O sea, desde la portada, una portadilla, porque insisto que esto apareció por primera vez en la revista El Gallito, pero me entusiasma tanto, a la fecha sigo considerándola uno de los guiones más logrados, más buenos de la historieta mexicana contemporánea, y me entusiasma al punto de querer dibujarla por completo, ¿no? O sea, de decidir que quiero rehacerla completamente, ¿no? Entonces no solo no le meto mano a los dibujos de Frick, sino que yo hago mi propia versión gráfica, ¿no? Completita, 32 páginas. En esta autoedición que nos hicimos con el apoyo Frick y yo de Animal Gráfico de Enrique Buenrostro, hay además de añadidos unas láminas de colaboración de colegas como Frick, bueno, aquí el propio Frick, que es autor del guión, pero Pepeto, Juan L., Rick Camacho, Edu Molina, Beteo, Clemen, en fin, aquí nos hicieron un muy buen, generoso paro los colegas con estas láminas bien bonitas. Y sí, para mí, por eso yo no distingo mi trabajo como ilustrador de mi trabajo de historieta, de mi trabajo plástico, pictórico, escultórico, dibujístico, ¿no? O sea, todo es parte de una exploración, ¿no? Y con una ideología, porque participas también con temas políticos de alguna forma, una crítica social. Claro, tú me preguntabas hace rato que a propósito como del cartón político, ¿no? Y
si bien yo me formé mucho en el cartón político y crecí admirando a Ríos, a Naranjo, a Helio Flores, a los colegas de La Jornada, los dibujantes pues, históricos también, como el Fisgón, como Hernández, que es contemporáneo mío, en fin, a los cartonistas políticos. Fíjate que el cartón político, la caricatura política nunca me interesó. Primero porque requería una disciplina y una inmersión en el mundo periodístico de fijo que nunca me llamó mayormente la atención. Pero también a la fecha, si bien con toda la admiración y respeto que le tengo a su trabajo, me parece que es un talento desperdiciado en una bola de asnos, ¿no? O sea, la política creo que es importante, pero los políticos creo que son deleznables, y la mayor parte de ellos, por supuesto hay honrosísimas excepciones, pero me parece que dedicar tu trayectoria profesional y tu talento a un ambiente tan viciado y tan repugnante como es lo peor de la política, si bien es necesario en términos editoriales, o sea, para mí, pues por supuesto te digo, o sea, yo sigo admirando el trabajo que hacen los cartonistas políticos, pero me parece una pérdida de talento, no una pérdida de tiempo, la causa, digamos, ¿no? del periodismo gráfico, por llamarlo de algún modo, sino lo repugnante de la política. O sea, yo creo que tanto Naranjo como Ríos, por ejemplo, creo que se murieron muy frustrados de ver que no alcanzaron a ver ninguno de los dos el triunfo de López Obrador, con lo cual, pues a lo mejor se habrían reconciliado un poco con la idea de que es posible un cambio político por vía pacífica, ¿no? Les tocó en cambio vivir los fraudes presidenciales del 88 y de Calderón, en fin, no sé si a Naranjo, pero bueno. Entonces, no, la caricatura política nunca fue una opción. No obstante, un posicionamiento profesional ante la política y ante mi realidad siempre ha estado presente. Creo que es algo que sí hemos compartido además los colegas del Gallito. O sea, hacer una creación cultural, o sea, asumirnos como trabajadores de la cultura, trabajadores artísticos, por llamarlo de algún modo, más como trabajadores de la cultura que trabajadores artísticos. O sea, gente que trabaja con la materia creativa, pero de cara a una realidad. Por eso a mí me interesa tanto ilustrar libros infantiles, hacer proyectos para que sean leídos. O sea, yo entiendo que mi responsabilidad como profesional, al igual que quien produce alimentos de calidad, como el campesino, el obrero, el albañil, que hace cosas que usamos y que nos sirven, y que son los trabajos más nobles y más necesarios a nivel social, los doctores, los ingenieros, en fin. A diferencia de muchos otros trabajos que me parece que además ahí radica mucho de la estupidez de la organización social y el orden económico en el que estamos, que alguien como un creativo de la publicidad gane millonadas mientras un campesino gana miserias, ¿no? O sea, cuando el trabajo de un publicista por lo general es convencernos de que compremos algo que no necesitamos, lo cual es social y hasta ideológica y psicológicamente algo nocivo, ¿no? Por no hablar de las industrias chatarra que producen alimentos, pero solo producen basura que engorda y enferma y tal, ¿no? Entonces, por eso yo, si bien no he optado profesionalmente por el cartón político como forma de militancia directa, sí asumo cabalmente mi militancia en la gesta cultural, digamos, ¿no? O sea, y por eso lo que lo hago de cara a una realidad, con unos contenidos, con una reflexión y con una responsabilidad ética que sin duda tiene que ver con eso, ¿no? Con el país donde vivo, con quienes me leen, con que quien cierre un libro, una revista en donde venga algo de mi trabajo, lo cierre enriquecido, lo cierre con algo que le nutre, ¿no? O sea, a mí me gusta ver películas que me dejen algo mentalmente, visualmente, estéticamente hablando. Y eso es lo que yo entiendo como mi responsabilidad profesional, ¿no? O sea, en ese sentido, por supuesto que hay una enorme carga ideológica, política, social, filosófica, cultural, militante, no en una política como tal. Mi militancia más bien va, por ejemplo, en la cuestión de la organización gremial, ¿no? Que siempre he tratado de participar de una u otra forma. El Gallito era una militancia cultural, ¿no? Pues hasta en un gremio también. Claro, por ejemplo, cuando me invitan a proyectos como ¿no? Esto que coordinó el camarada Gámez, de diferentes formas de activismo, y no solo político de este carácter, sino cultural, ¿no? Entender, por ejemplo, la docencia, la formación, la asesoría y el apoyo a las nuevas generaciones en todo lo que se puede,
mi trabajo como maestro de manera formal y pagada, pero también mucho de manera informal y gratuita que hago con quien se me acerque a preguntarme, a consultarme cosas. O sea, entiendo que mi trabajo pasa también por compartir mi aprendizaje, mi experiencia, como una forma de enriquecer el medio y aportar también desde esa lógica a que las nuevas generaciones pues les sea más fácil el camino, que lleguen más lejos, con menos trabas también. Entonces, pues sin duda, para mí, bueno, toda esta reflexión que hago realmente es relativamente reciente, porque durante muchos años yo pensaba de mi trabajo mismo que, pucha, pues yo hago solo dibujitos, qué vergüenza que compararme con un obrero, con alguien que hace algo verdaderamente útil para la sociedad, ya no digamos un albañil que puede hacer una casa, ¿no? ¿Qué le puedo yo ofrecer? Él me hace una casa y yo que le regalo libros, dibujitos para ver. Qué vergüenza, ¿no? O sea, y no, la verdad es que ahora estoy como más reconciliado. Eso ha profundizado mi conciencia de que mi trabajo lo debo de hacer bien, ¿no? De que debe ser de calidad plástica, de calidad estética, de calidad técnica, porque pues mis dibujos los ven sus hijos, ¿no? Los lee él mismo cuando se puede, en revistas, donde sea que caigan mis dibujos, él verá mis dibujos, o sus hijos verán mis dibujos, y la idea es que sus hijos crezcan viendo imágenes de calidad, ¿no? Por ejemplo, he colaborado en los libros de texto gratuitos, en muchos libros infantiles. Por eso me gusta tanto colaborar con publicaciones infantiles, porque me parece que es uno de los aspectos que socialmente menos se ha atendido, más estratégicos son, ¿no? O sea, yo tengo la idea, el postulado de que la infancia y la crianza y la educación infantil, a nivel infantil, la educación en general, pero la educación infantil tendría que ser un asunto de seguridad nacional, un asunto estratégico, ¿no? Prioritario. O sea, por encima de Pemex, por encima de cualquier secretaría, la Secretaría de Educación Pública tendría que ser la secretaría que fuera la columna vertebral de este y cualquier país, ¿no? Pero, entonces, bueno, pues te digo, o sea, efectivamente, mi noción de esto que me comentabas, ¿no? De carga ideológica, digamos, que tiene mi trabajo, pues sin duda ahí la tienes, ¿no? O sea, sí, no verás nunca allí haciendo un volante pro AMLO, si bien yo voté por López Obrador y me considero de izquierda de toda la vida, soy también muy crítico, no aguanto sus mañaneras, me parece un tipo insoportable, en lo personal, digamos, necio, obcecado, honesto, por supuesto, íntegro, pero obcecado, necio, terco, desesperante. O sea, me parece un tipo que me caería muy gordo, me cae tan gordo que no aguanto una mañanera completa, me cae muy gordo escucharlo más de 5 minutos, pero volvería a votar por él porque políticos tan íntegros y tan honestos como él no ha habido prácticamente en nuestro país, nunca en nuestra memoria. Yo creo que desde mi general Lázaro Cárdenas no había habido un gobernante con esa integridad, esa pulcritud ética, pero eso no quita que me parezca un tipo insoportable, obcecado, necio, terco, con un montón de necedades y de decisiones gubernamentales torpes, obcecadas, ¿no? Entonces, pero, ¿no fue coincidencia que te pusiera los colores de Morena? No, es de huelga, ¿no? Más bien por el fin de... sí, no, o sea, sin duda, o sea, yo me considero a mí mismo, me formé en la política, con una carga política, ideológica de la casa, desde mis hermanos, desde mi padre, pero no hago una militancia tal cual, ¿no? O sea, ejerzo mi voto, pienso, reflexiono, discuto, alego, pienso, ¿no? O sea, pienso mucho sobre la política, sobre mi realidad, y sin duda mucho de eso está presente en mi trabajo, pero así como tal, un trabajo, que mi trabajo sea mi militancia ideológica, pues no. Bueno, Ricardo, y después de ese cambio de look mágico que de repente sí, claro, muestra la continuidad. Efectos de los efectos especiales, ¿no? Resultado de los efectos especiales de la producción. Platícanos también un poco acerca del complot mongol. Ya llegaste a esta etapa de tu carrera donde como has sido ilustrador, entintador, colorista, un poco de todo. Sí, de todo, de mi propio trabajo, pero... Sí, pues el complot significó, lo platicábamos hace ratito fuera de las cámaras, y yo lo comenté en otras ocasiones, que si hubiera una suerte como de títulos académicos, digamos, así como hay la licenciatura y las especializaciones, maestría, doctorado y demás,
para mí, como mi título de licenciatura sería El fuego lento, ¿no? El libro recopilatorio. Mientras que el complot mongol sería pues como el título de maestría, porque en el fuego lento había condensado pues todos los aprendizajes de un narrador gráfico: a adaptar, a hacer guión, a poner en escena, a practicar diferentes estilos, a narrar diferentes temas, y habían sido en ese entonces un acumulado de 10 años de trabajo. Pero el complot mongol lo empiezo a iniciativa de Crosswhite cerca del 2000 y acaba terminándose en el 2017, o sea, durante todos esos años no trabajé todo el tiempo en el proyecto, lo tomé por lo menos en 3 periodos diferentes, 4 periodos diferentes. Al inicio, cuando empezó con Beat, se alcanzó a publicar una parte con Beat, luego cuando lo retomó Random House, que iba a salir como 7 años después, como en el 2000, sí, como 7 años después, por ahí del 2007 más o menos, y luego ya al final, cuando me ofreció el Fondo de Cultura publicarlo. Entonces yo diría que puede ser como una suerte de maestría, porque aquí hay ya todo un aprendizaje condensado en un solo proyecto, ¿no? Todas aquellas historietas eran breves, había un aprendizaje muy concreto en cada una, pero aquí ya era el condensado de todo una cantidad de años de aprendizaje, ¿no? Entonces, pues el uso de la segunda tinta en la edición de Vid aparecía a color, cosa que nunca me gustó, y en la posibilidad de hacerlo ya en edición completa, pues decidí que definitivamente lo que había que hacer era usar 2 tintas, ¿no? Esto pues descaradamente lo tomé muy de la obra de Cages, de Dave McKean, este uso de la segunda tinta, por lo menos allí lo tenía yo referenciado. Y ese es, en términos plásticos, es lo que podría decir que constituye la tesis de este proyecto, ¿no? El uso del alto contraste, de la segunda tinta, el efecto dramático que constituye el encuadre adaptado, la composición, todos los recursos dibujísticos aplicados a un solo proyecto que además es de género negro, en fin. Entonces, pues sí, este trabajo constituyó ya no solo pues el momento de mayor maduración en términos profesionales, sino la primera obra además que aparecía ya como bajo un sello editorial de esa importancia, no autoeditado por mí, como en el caso del Fuego Lento, y esto pues significó en términos profesionales ya un punto de consolidación, ¿no? Profesional, editorial en la escena historietística, ¿no? ¿De qué año fue? El complot mongol aparece finalmente en el 2017, empieza a publicarse con vida en el 2000, pasan todos esos años, yo le fui haciendo avances periódicos, pero en esas etapas prácticamente quedó concluido prácticamente en el 2007, y ya para el 2015, que es cuando me llaman, nos echamos 1 año y medio preparando ya la edición final, ¿no? Posteriormente también trabajaste en otro libro ilustrando sí, La Conquista. No, de hecho creo que apareció un poquito antes, ¿no? Apareció un poco antes del complot, pero es un proyecto que yo honestamente no me siento muy orgulloso de él. La hechura fue un poco caótica, hay 2 manos aquí, la mano creativa también de Pescador, de José Luis Pescador, en esta sección muy bonita que hizo de la narrativa del momento, de la visión de los prehispánicos en el encuentro de la conquista, relata este periodo histórico. El problema básico de este libro que yo veo es que no es una historieta pensada de origen como una historieta, es la adaptación de un libro académico, de un texto académico, en el cual además el autor fue muy escrupuloso en meter mano y decir que sí, que no. Entonces la libertad para crear un texto que narrativamente fuera sabroso de leer, pues era muy poca, no estaba bajo la tutela del autor original del texto, que no es un narrador, no es un historietista, no es un escritor de ficción, digamos, un tipo con una cabeza muy académica, muy rigurosa, muy seria,
pero sin un sentido narrativo. O sea, ahí tanto Francisco de la Mora, que fue el que hizo el trabajo de guión, como yo hicimos nuestro mejor esfuerzo por lograr un libro que fuera ameno. Yo creo que en ese sentido el trabajo que hizo Taibo en aquellos años de México, Historia de un Pueblo, y de las adaptaciones históricas, fue muchísimo más logrado, porque ahí sí había un sentido de escritura mucho más libre, para producir no un libro didáctico, sino un libro ameno, ¿no? Una narración amena, basada en hechos históricos, seria y rigurosa en términos de no desvirtuar ni mentir, pero que fuera sobre todo un libro ameno, ¿no? Este es un libro que tiene seguramente su interés gráfico, su interés histórico, sin duda, por el aporte del texto original, pero yo no lo considero como un producto muy bien logrado. Insisto, hice mi mejor esfuerzo en términos gráficos, hay cosas de las que me siento bastante orgulloso o satisfecho, pero dista mucho de ser un proyecto del que considere como muy representativo tuyo. Muy logrado, ¿no? Uh-huh. Sí, yo lo reharía, o sea, definitivamente. Para comenzar, le metería mucha mano a la historia, a la parte de lo escrito, le cambiaría la tipografía, en fin, una serie de detalles. Pero bueno, pues sí, efectivamente fue otro momento, ¿no? Muchísimo menos autoral en ese sentido, pese a que en El Complot la historia es de Rafael Bernal y el guión de Crosswhite. La parte gráfica lo considero un postulado estético, digamos, un postulado creativo, plástico, pues sí, muchísimo más autoral, más personal. Que también pasó con Madre Santa, ¿no? Que el guión de Frick y tú fuiste, claro, y rehiciste y le pusiste mucho de tu cosecha. Sí, visualmente, ¿no? ya visualmente, pues sí, es mi obra, ¿no? La parte gráfica es mi obra, pero sin duda al servicio de un extraordinario guión, como es el de Frick, ¿no? Que ahorita recuerdo justamente uno de los detalles, que la última página. Sí, esto lo comentamos hace rato. La última página fue la única que yo le añadí. Sí, además es un aporte que me gustó poder hacer. Es como empieza con una imagen de la Madre Santa aludiendo a la imagen de la Virgen de Guadalupe, esta viñeta, ¿no? De acá. Originalmente en la historia dibujada por Frick no aparecía una última página completa. La última viñeta formaba parte de la página anterior, digamos, ¿no? No había una idea de página completa como cierre de la historia. Ese fue un aporte mío, y también la decisión de calcar la Piedad de Miguel Ángel, hacer una versión, un redibujo, obviamente adaptado, pero calcado tal cual, calcado literal, o sea, fotocopiado de una foto de la Virgen, de la Piedad de Miguel Ángel, de tal manera que pues uno encontrará allí perfectamente el mismo encuadre, la misma posición, ¿no? Entonces sí, pues ese fue un aporte gráfico, pues que yo creo que es el papel del dibujante, no ser simplemente un decorador de un texto, por bueno o malo que sea, sino también todo un planteamiento gráfico que aporte, ¿no? Sí, y justamente para tu nuevo proyecto, que es la reedición, por así decirlo, del Fuego Lento. Uh-huh. ¿Cómo le decían? El A Huevo Lento. El A Huevo Lento. Justamente, ¿qué es lo que viene para este 2021, no? Pues, para comenzar, arrancamos, en el primer trimestre sale la reedición de Fuego Lento, va a tener una nueva portada. No va a estar la Madre Santa, como decíamos, porque ya se editó por separado en una edición exclusiva, digamos, solo del proyecto de Madre Santa. Va a tener todas las demás historias. Sale alguna que estoy considerando que es como políticamente incorrecta ahora, un poco fuera de lugar, tal vez, pero entran otras varias historias, como 15 nuevas historias de diferentes extensiones, todas historias breves. Yo creo que la más grande tendrá 6 u 8 páginas. Es material inédito. Material inédito, la mayor parte inédito, o tan poco conocido, o en ediciones tan pequeñas que para fines prácticos yo creo que nadie conoce. Entonces esto es lo que editamos con los de Pura Pinche Fortaleza Comics y con monográfico de Buen Rostro. Y bueno, ese seguro sale para marzo. Y ahorita está la campaña en Kickstarter. Está la campaña en Kickstarter, ahí se puede consultar. Si no, en mis redes o en las redes de Pura Pinche Fortaleza Comics también está el vínculo al apoyo para la edición. Pero ¿En pues tus redes cómo te podemos encontrar? ¿En qué? ¿En tus redes? En las redes estoy en Instagram como Ricardo Peláez Goicoechea, con
guiones bajos en medio de cada nombre, del nombre y los apellidos. Y en Facebook tengo la página como más personal de Ricardo Peláez Goicoechea y la de Ricardo Peláez Ilustrador, ¿no? ¿Y proyectos nuevos, Ricardo? Bueno, pues estos 3 años últimos fueron dedicados a la elaboración de los proyectos con los que postulé para la beca del FONCA de narrativa gráfica que obtuve en el 2018, 19 y 20, fueron los 3 años que abarcaba. Y el resultado pues postulé con 2 proyectos que concluí y de pilón hice 2 más pues para sacarle jugo a que es un apoyo que me honra mucho como creador, como ciudadano, digamos, y me parece que es importante que los que tenemos el apoyo de todo el pueblo mexicano mediante estas becas, pues honremos esa inversión que hace el país en nosotros. Entonces, por eso procuré hacer la mayor cantidad de trabajo posible y hacer los 2 proyectos que hice también de la mayor calidad posible. Este es uno de los proyectos, el más extenso, es la adaptación de la novela de Verónica Murguía, escrita y editada escrita un poco antes, pero editada en el 97. Es la historia de una chica que nace en el desierto con un defecto en la pierna, con un problema en la pierna que la hace cojear, y por eso pues está como marcada por el mal augurio, ¿no?, en su aldea. Y es una historia pues como de viaje iniciático, de transformación de niña a adulta, como toda una transformación de un personaje femenino. Me parece una historia preciosa, muy bien escrita. A mí me gustó desde que la leí en aquellos entonces. Y bueno, pues este es un proyecto que será color. Esto es una versión aquí, una fotocopia simplemente para revisión, para ir corrigiendo cosas. Pero es un proyecto de 200 páginas. Es una historia del desierto, de una tribu beduina, con muchos giros, una historia de nacimiento, muerte, renacimiento y demás, ¿no? O sea, este es un proyecto que me interesó mucho hacer desde hace muchos años, y ahora que hubo la oportunidad, pues saldrá, no sé, estoy buscando la editora a este proyecto a ver qué tal. Luego el otro proyecto con el que postulé fue de La sombra de pan. Es una novela también de otro escritor mexicano, escritor, no escritora, en este caso Sergio Monreal, él vive en Morelia. Es una historia de Sherlock Holmes en el canon de Conan Doyle, pero escrita por un escritor mexicano, con Watson, con Sherlock Holmes. Transcurre en Inglaterra, por supuesto, no es una historia purépecha, de un Sherlock purépecha, ni mucho menos, ¿no? Pese a que él está en Michoacán. Y La sombra de pan pues alude al dios Pan, ¿no? Es una historia sobre todo con una mezcla de tintes terroríficos lovecraftianos. Ambos son proyectos para jóvenes, como para lectores jóvenes, ¿no? Y eso también me entusiasmó mucho poder hacerlo. Digo, de jóvenes para arriba, ¿no? Uno empieza a leer estos temas ya como más en la juventud, no en la infancia. Pero este es un proyecto de novela como policíaca o terror detectivesco, ¿no? Es también una fotocopia allí para revisar, corregir. ¿También va a ser a color? Y también es a color, ¿no? Es una historia también muy bien escrita. La verdad, yo como lector de Conan Doyle no considero que no le debe nada el trabajo de Monreal. Es un escritor al que he ido admirando cada vez más conforme más conozco trabajo de él, más admiro como escritor. ¿El guión de cómic tú lo adaptas? El guión, en el caso de Aulilla yo hice la adaptación. Verónica Murguía dio por supuesto la autorización, la conozco desde hace muchísimos años y le gustó mucho la idea, y él ya autorizó, ¿no? Yo hice la adaptación, pero en este caso Sergio sí hizo la adaptación de su propia novela a una suerte de guión. Digo suerte porque no fue un guión como muy riguroso en términos técnicos, pero porque así lo acordamos, y fue un trabajo muy agradable con él, y él hizo la adaptación, cambió algunas situaciones, ajustó para fines gráficos, añadió un personaje importante que es clave en la historia, que simplemente para fines de estructura y de fluidez narrativa, lo cual pues también me pareció una muy buena decisión, pero sí él hizo la adaptación, digamos, ¿no? Y los otros proyectos, los otros pilones con los que le añadía la beca, son estos, siguiendo un poco en la lógica de los títulos estos de licenciatura, maestría. Para mí sería el doctorado, ¿no? ¿Por qué? Porque es este proyecto de narrativa gráfica abstracta en donde
donde en realidad llevo más allá. Hay un texto introductorio en donde explico ¿Tu intención? Mi intención y mi llegada a lo abstracto. Yo crecí sin interés alguno por la abstracción, y hoy por hoy es uno de los aspectos que gráficamente más me importan. En términos plásticos, gráficos, mi cabeza está totalmente ya impregnada o marcada por la idea de la abstracción, por todo lo que significa, y lo explico de alguna manera ahí en el texto. Entonces digo que este sería como mi doctorado, porque realmente aquí hay todo un postulado estético aparte. O sea, no solamente es experimental. Es una experimentación, pero enfocada y enmarcada por una tesis. La tesis de que se pueda contar algo, narrar algo sin guión, personajes, letra, historia. Entonces, que haya una narración exclusivamente gráfica. Esa es, digamos, mi tesis en este proyecto. Ese fue el planteamiento que me hice al momento de arrancarlo, de tal manera que lo que encontramos es una lectura de imagen que, a diferencia de la pintura en donde todo está plasmado y colgado en el muro, ¿no? Aquí esto es una idea de impreso, lo cual ya le da una connotación diferente. Entonces, al ser un impreso, algo que además se lee como una suerte de libro, dispuesta editorialmente como si fuera un libro, pero sin letras, sin imágenes figurativas que identificar. Entonces, a lo que yo invito al lector en esta tesis, en esta idea, es a que lea imagen, a que se viaje, que la interprete. Se viaje, ¿no? O sea, se plante ante la página, como quien se planta ante un cuadro, pero al plantarte ante la página ya tienes una idea de que me siento a leer, ¿no? Me pongo a leer. ¿Y qué leo? Pues leo imagen, observo y siento, ¿no? Eso es la única invitación, ¿no? Observar y sentir, percibir y hacerlo en un orden, ¿no? La disposición en viñetas condiciona al lector, o por lo menos es mi planteamiento, que él, al disponer las imágenes en viñetas en cada página, eso invite al lector o condicione al lector a que lea la página en cierto orden, ¿no? De arriba a abajo, de izquierda a derecha. Entonces, aquí lo tenemos mucho más claro. Entonces, es un ejercicio puramente experimental, gráfico, expresivo, compositivo, dibujístico, en un sentido de expresión y composición pura. El contraste, la textura, el ritmo, la cadencia, son esas las cosas que rigen la lectura en este caso, ¿no? Entonces, la invitación, la propuesta es que el lector lea imagen, pero lea solo imagen, sin identificar nada, lo cual pues es un doble reto, digamos, es otro grado de involucramiento, ¿no? ante la experiencia estética, digamos, ¿no? Que requiere la complicidad del lector. Claro, entonces, pues ahí el lector, como ante la poesía, como ante el jazz, en donde cada quien siente distinto una expresión, la poesía tiene una intencionalidad, sin duda, y las letras no son abstractas, pero ya no hay algo unívoco que entender, a diferencia de lo que ocurre en un ensayo, en una novela, en un cuento. Aquí por eso lo emparento con esas áreas, ¿no? Como con la poesía y el jazz, o con la improvisación musical, ¿no? El serialismo de Stockhausen se me figura también un poco. ¿El qué? Serialismo de Karl-Heinz Stockhausen. No lo conozco. ¿Qué es alemán? Luego te paso algo de su música para que veas. Algunos dirían que es música, y algunos dirían eso es música, y otros dirían pues, que bueno, es un genio. Pues mira, entonces, sí. Bueno, la escucharé, pero entonces esa es la intención acá, ¿no? Poder simplemente ver y sentir y leer y explorar con la vista, ¿no? Entonces, por eso para mí esto, pese a que es el pilón, o sea, yo no habría postulado para la beca con un proyecto así, siento que habría sido muy incomprendido y me habrían bateado, pero aproveché para realizarlo, lo cual para mí pues fue muy importante. Esto yo creo que me lo voy a autoeditar, lo voy a proponer con alguna editorial independiente, a ver qué tal, y si no lo autoedito. Y es el otro pilón. Y este es el otro pilón. Esto es un escritor que ya yo había comentado que admiraba mucho, como es John Steinbeck, un escritor norteamericano, novelista sobre todo. Y esta historia forma parte de un libro que se llama Las praderas del cielo, que es un libro que es un mosaico de varias historias, en donde el único protagonista principal es el lugar, Las praderas del cielo, un sitio que existe en California, ¿no? En el estado de California, en Estados Unidos.
Y esta es una de las historias que se incluyen en ese libro. Es una historia redonda en sí mismo de este personaje, Junius Malvi. Entonces por eso la obra se llama Junius Malvi y las praderas del cielo. Es una historia pues sobre la dignidad de la austeridad, digamos, ¿no? Quizás sí lo podría resumir. Es una historia de un personaje que tiene que emigrar por cuestiones de salud a este lugar físico, a las praderas del cielo, porque tiene un clima muy benévolo, un tipo que vive en San Francisco y la humedad le está afectando las vías respiratorias, y para recuperarse el doctor le dice que tiene que mudarse, ¿no? Entonces todo transcurre allí y pues es una reflexión también sobre lo que es ser pobre, ¿no? ¿Qué es la pobreza? ¿Dónde hay pobreza? Pobreza de espíritu, pobreza económica. Y es una historia, insisto, a mí me encanta, me conmovió muchísimo desde la primera vez que la leí. Además es una reflexión, me parece, en términos argumentales muy pertinente para el mundo que vivimos, en donde entender qué es realmente lo importante para el ser humano, lo material o lo espiritual, ¿no? De qué nos alimentamos y cómo nos formamos en términos humanos, interiores, y qué tan importante es lo material y el exterior para nuestra consolidación y nuestra felicidad y nuestra plenitud como seres humanos. Entonces esta historia me parece que tiene toda esa reflexión y por eso me gusta tanto. Digo, es una constante, yo creo que en la obra de Steinbeck, pero esta pequeña narración me parece así maravillosa por eso, ¿no? Pues muy bien, entonces próximamente, esperemos que en 2021 salga. Al parecer el de Junius Malvi, el de las praderas del cielo, estaría interesado el Fondo de Cultura en hacerlo, por eso lo hizo en blanco y negro con pantallas. Ese sí va a ser así, sí, ese es en blanco y negro tal cual. Lo estaba leyendo mucho manga el año pasado, y entonces decidí que para que no solo fuera en blanco y negro de alto contraste, sino que tuviera pantallas, lo tomé mucho del manga, esta idea de usar las pantallas, y bueno, pues fue también un ejercicio de innovación en ese aspecto. No tenía ninguna historieta hecha en esa técnica así, ¿no? Entonces, pues a ver qué tal el año entrante. Pues hay 5 proyectos, hay uno ya concreto que ya aparece, que es Fuego Lento, y pues tenemos todo el resto del año para ver cuál de los otros llega a concretarse ya en una edición, a ver qué tal. Pues muy bien, Ricardo, pues ya nos aventamos 1:30, pero ¿algo más que quieras agregar? No, pues ya pobres, ya las orejas las deben tener doliendo, ¿verdad? Pues un placer, un gusto para colaborar con Multiversos. Y bueno, pues gracias por el interés, por la entrevista, por el diálogo, la interlocución tan rica, tan sabrosa. Pues siempre es un placer hablar contigo porque aprendemos mucho justamente. No, pues, gracias Mario, gracias a ti. Muchísimas gracias. Saludos.